recursos que existen en nuestro juicio de amparo, vamos a iniciar con uno muy importante, que es la queja. El recurso de queja lo vamos a encontrar previsto en el artículo 97 en adelante de la Ley de Amparo. Y este recurso, como saben, los recursos son estos medios de impugnación que la ley nos provee dentro de un juicio, sea cual sea su naturaleza, y desde luego el juicio de amparo no es una excepción. Durante este juicio pueden existir ciertos actos que pueden trascender a violaciones legales respecto de las partes, y que desde luego tenemos que tener una oportunidad de combatirlos legalmente. En este caso encontramos el recurso de queja en el artículo 97, que nos dice: procede dos fracciones, en amparo indirecto y en amparo directo, tratándose de cuestiones relacionadas con la autoridad responsable. Ahorita vamos a ir explicando todos y cada uno de los supuestos para que no nos quede ninguna duda. 97, fracción primera. El recurso de queja procede en amparo indirecto contra las siguientes resoluciones. Inciso A: las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación. Este apartado es, digamos, muy claro. Realmente, contra la admisión o desechamiento de la demanda de amparo podemos acudir al recurso de queja. Pero hay una situación. Nos dice: las que admitan total o parcialmente la demanda de amparo. Es decir, ¿pudieran admitir parcialmente una demanda de amparo indirecto? La respuesta es que sí. Porque recuerden ustedes que en amparo indirecto podemos impugnar la constitucionalidad de diversos actos al mismo tiempo, de diversas autoridades. Y podría ser que el juzgado de distrito advierta una causa notoria y manifiesta de improcedencia respecto de algunos de estos actos reclamados y diga: ¿sabes qué? Te la admito por pero por los demás no, en virtud de que son actos consentidos, actos consumados de manera irreparable. Voy a poner un ejemplo. Una persona que le giran un orden de aprehensión. Quizás al momento de que te ejecutan esa orden de aprehensión, ¿cuánto tiempo tenemos para promover nuestro juicio de amparo? 15 días, ¿estamos de acuerdo? Ya se ejecutó, ahí tuvimos conocimiento, no promovimos un amparo buscador para ver si teníamos algún mandamiento judicial que nos requiriera de esta manera. Y nuestro cliente va caminando por la calle, lo aprenden y lo ponen a disposición del juez de control. Te marca: abogado, me acaban de ejecutar una orden de aprehensión y necesito un juicio de amparo. ¿Ok? Tú puedes empezar a trabajar tu demanda de amparo, pero esta persona seguramente en ese mismo día en la tarde o al día siguiente en la mañana va a tener su audiencia inicial y muy probablemente lo puedan vincular a proceso. Entonces, tú puedes hacer un amparo indirecto en el que reclames la detención, que es un acto, la orden de aprehensión, que es otro, el auto de vinculación a proceso, que es otro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el juzgado de distrito, al momento de recibir la demanda, te va a decir: voy a admitir tu demanda de amparo indirecto en contra del auto de vinculación a proceso, y tú puedes argumentar: ¿y qué pasó con la orden de aprehensión? Y con la detención. Bueno, ya son actos que se consumaron, y no solo eso, que ya cambió la situación jurídica. La persona ya no es investigada, que es el aspecto jurídico que pudiera tener el cliente al momento de llevarlo a comparecer a la audiencia inicial. Ya pasó a ser imputado y está vinculado a proceso. Entonces, hay un cambio de situación jurídica notable y te van a admitir parcialmente tu demanda de amparo. Si tú no estás de acuerdo con ello, porque puedas decir: oye, en la orden de aprehensión pudieron haber obtenido información autoincriminatoria, cuestiones de esta naturaleza, que pudiera resultar en su perjuicio posteriormente,
ok, puedes ir al recurso de queja, porque nos dice las que admitan total o parcialmente la demanda de amparo indirecto. Deseche, pues desde luego, te la desecharon completamente porque hay una causa notoria y manifiesta de improcedencia, de las que se encuentran previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. O tengan por no presentar una demanda de amparo o su ampliación. O sea, una cosa es que te la desechen porque la presentaste en tiempo y forma, pero los actos que estás impugnando en esta vía constitucional pudieran saltar a la vista una causa notoria de improcedencia. Pero ¿cuándo te van a tener por no presentar una demanda? Cuando no cumples un requerimiento, por ejemplo. Presentamos nuestra demanda de amparo indirecto. El juzgado de distrito o tribunal colegiado de apelación son los únicos que van a conocer del amparo en la vía indirecta. Ok. Al momento de presentarla, nos hacen un requerimiento, nos faltaron copias de traslado. Y nos dan 5 días para cumplir. O no precisaste de manera correcta y clara los antecedentes del juicio de amparo. Te van a requerir, tienes 5 días para cumplir con el requerimiento. Y te están requiriendo 5 copias de traslado y presentas 4. Va a decir el juez de distrito en su acuerdo: la tengo por no presentada al no cumplir con el requerimiento formulado. Contra ello, puedes acudir en queja. O su ampliación. Recordemos que si durante la tramitación del juicio de amparo indirecto, hasta antes de que se celebre la audiencia constitucional, tú tienes conocimiento de un nuevo acto de autoridad que desconocías y que tenga relación con el acto que estás reclamando en esa demanda, puedes acudir en ampliación de demanda constitucional. Si no te la tienen por presentada, esta ampliación, por la razón que sea, porque quizás el juzgado de distrito considera que el acto que vas a reclamar en esta ampliación no tiene relación y te dice, bueno, hazlo a través de otra demanda por separado, tú podrías recurrir esa determinación en queja. En el 97, inciso B, las que concedan o nieguen la suspensión de plano o provisional. Recordemos que hay 3 suspensiones o 3 tipos de suspensiones en el amparo indirecto. Tenemos suspensión de plano, suspensión provisional y suspensión definitiva. La suspensión de plano nos la conceden por ciertos actos muy específicos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que podríamos estar hablando temas relacionados con incomunicación, temas de tortura, deportación, cuestiones de esta naturaleza tan graves que al momento de nosotros presentar nuestra demanda de amparo indirecto, si estamos señalando un acto de autoridad que pudiera poner en riesgo la vida de una persona, la libertad fuera de procedimiento, quizás nos van a conceder la suspensión de plano. Y la suspensión provisional en los demás casos, cuando se tenga que abrir este incidente de suspensión. Primero nos concederán la suspensión provisional, existe un periodo de pruebas y aproximadamente en 5 días se celebra la audiencia incidental, donde nos van a resolver sobre la suspensión definitiva. Respecto de la suspensión de plano y la provisional, cualquier determinación, conceda o niegue, podemos acudir en queja. Sea la parte, en este caso, por ejemplo, es el quejoso, al momento de presentar su demanda de amparo indirecto, solicita la suspensión, ya sea de plano o provisional, y si se la niega, acude en queja. Incluso yo he acudido en queja porque me inconformo con los efectos de la concesión de la suspensión. O sea, muchos podrían decir, pues, ¿qué te afecta si te están concediendo la suspensión? Y yo digo, sí, pero no son los efectos que necesito. Y acudo en queja para tratar de maximizar los efectos de la suspensión.
o cuando los efectos que me concede el juez de distrito es incorrecto. Les pongo un ejemplo. En un caso que tuve hace un par de días que promoví un amparo indirecto contra un auto de vinculación a proceso, ya hay jurisprudencia, incluso de la Suprema Corte, que establece que la suspensión se concederá para el efecto de que se continúe con el procedimiento hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Es decir, que no transitemos de la audiencia intermedia a la audiencia de juicio. Esa es la suspensión que yo necesitaba. Porque además así lo establece la propia Suprema Corte. El juzgado de distrito que me tocó me concede la suspensión para el efecto de que quede la libertad personal a disposición del juzgado de distrito y frente a la autoridad responsable para que se continúe con el procedimiento. Eso a mí me afectaba de maneras de sobremanera. ¿Por qué? Porque no iba a suspender el procedimiento. Y si en ese ínter, en lo que se resuelve el juicio de amparo indirecto y quizás la revisión, que me puede llevar 1 año y medio, me dictan el auto de apertura a juicio oral y envían a mi cliente a la audiencia de juicio, recuerden que hay un criterio de cierre de etapas en materia penal. Ya no podemos regresar a la etapa anterior. Entonces, todo lo que ocurrió se tiene hay un cambio de situación jurídica y ya no podríamos haber impugnado. Entonces, me conceden la suspensión, pero yo digo, oye, estos no son los efectos correctos. Desde luego, presento mi recurso de queja fundado. Ahora bien, la suspensión de plano también es recurso de queja. Precisamente, ahorita vamos a ver un poquito cómo se lleva este procedimiento, porque justo este procedimiento del 97 fracción primera, inciso B, de la ley de amparo, la queja contra la suspensión de plano provisional, es una queja que se conoce como urgente. Ahorita veremos por qué. Después tenemos el inciso C, contra las determinaciones que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan requisitos legales o que pudieran resultar excesivas o insuficientes. Recuerden que siempre que se solicita la suspensión provisional, nos van en la mayoría de los casos, a condicionar la efectividad de la suspensión siempre que garanticemos con una fianza. ¿Y esto por qué razón? Porque como está iniciando el procedimiento, si nos suspenden el acto reclamado o la ejecución del mismo, pudiéramos causarle una afectación al tercero interesado, ¿estamos de acuerdo? Yo puedo promover un amparo indirecto a sabiendas, por ejemplo, en un remate de un inmueble o de un lanzamiento. Yo puedo promover el amparo indirecto a sabiendas de que ya estoy completamente condenado, ya hay una sentencia y está todo de manera legal. Pero digo, bueno, promuevo el amparo indirecto y después la revisión, y aquí me voy a quedar en la casa pues al menos 1 año y medio, ¿no? En ese caso, el juez de distrito va a señalar una fianza. Te va a decir, ok, vamos a revisar si existe alguna violación constitucional en este procedimiento de remate, pero para efectos de que si llegas a causar un daño, un perjuicio al tercero interesado porque no te concede el amparo y se retarde únicamente el tema de su acceso a la justicia, te voy a imponer una fianza de 100,000 pesos. ¿Ok? ¿No te parece a ti esa fianza como quejoso? Porque dices es excesiva, recurres en queja. O es insuficiente a juicio del tercero interesado y dice, oye, ¿cómo le fijas la fianza en 10,000 pesos cuando va a tener la posesión del inmueble durante 1 año y medio? Desde luego que hay que recurrir en queja también. Son los supuestos. Fianzas y contrafianzas, porque recuerden que la ley de amparo también establece la posibilidad de que el tercero interesado
pueda otorgar una contrafianza y pueda ejecutar el acto. Por ejemplo, tuvimos un caso precisamente en un remate de un inmueble donde el habitante, la parte demandada, presentó un amparo indirecto. Le conceden la suspensión y le dice, pero para que surte efectos esta suspensión, garantiza 80,000 pesos, 90,000 pesos, una cosa así le fijaron de fianza, va y la paga. Mis clientes, como ya tenían urgencia por obtener la posesión del inmueble, habíamos revisado completamente todo el procedimiento judicial y sabíamos que no existía ni siquiera una infracción de índole legal al procedimiento, todo estaba perfecto. Le dijimos, vamos a presentar una contrafianza y lo solicitamos por escrito. El juzgado de distrito nos dijo, ok, pónganme con una garantía económica de 150,000 pesos, porque en caso de que ejecuten el acto le van a causar un perjuicio oral quejoso, ¿estamos de acuerdo? Y bueno, nos dieron la contrafianza, la garantizamos, ejecutamos el acto reclamado, que en este caso era pues la orden de desposesión y de lanzamiento, y se siguió el juicio. Y no tuvimos ningún problema porque terminaron por negar el amparo. Es decir, es un amparo únicamente dilatorio y eso en el 90% de los casos en temas de remate es únicamente dilatorio. Entonces, les recomiendo que cuando revisen bien el procedimiento, pues, le pueden decir a sus clientes, pues inviértele tantito más, metemos una contrafianza y te consigo la posesión del inmueble en 1 mes, 2 meses, en lo que nos dan fecha en el juzgado. Y al final del juicio solicitamos la devolución de la contrafianza. ¿Por qué? Porque no vamos a causar ningún perjuicio al quejoso, puesto que no le van a conceder el amparo. Inciso D. Las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado. ¿Quién es el tercero interesado? Una persona que tiene interés en que subsista el acto reclamado, quien lo haya gestionado. La víctima, en caso de que sea el imputado o el sentenciado quien promueva el amparo, o el Ministerio Público de Investigación. Ellos son los terceros interesados. Cuando existe una persona que tenga interés en que subsista el acto. Y pueden pasar 2 situaciones. Yo considero, por ejemplo, al momento de hacer un amparo indirecto de una persona que está reclamando una pensión de viudez, por ejemplo, contra del ISSSTE, que no se la quieren pagar, voy a un amparo contra leyes, digo que el artículo que dice que tenía 2 años para reclamarla es inconstitucional y existe tercero interesado, yo sostengo que no, y entonces digo, bajo protesta de decir verdad, lo desconozco. Sin embargo, cuando le llegan las constancias del acto reclamado al juzgado de distrito, pudiera advertir que hay una concubina o una mujer ya registrada previamente antes que la esposa. ¿Tiene interés en el juicio? Por supuesto, y le va a reconocer el carácter. Si yo no estoy de acuerdo con ello, recurriré en queja esta determinación. Lo mismo pasaría si digo, o sea, fulanito de tal tiene interés en el asunto, reconoce el carácter de tercero interesado y que venga a debatir sobre este tema. Si no lo reconocen como tal, puedo acudir en queja. Inciso E. Las que se dicten durante la tramitación del juicio o incidente de suspensión que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave pudieran causar un perjuicio a alguna de las partes que no se pueda reparar en sentencia. ¿Ok? Así como con las mismas características, es decir, una violación trascendental y grave que no admite revisión después de dictada la sentencia de la Audiencia Constitucional. Un ejemplo, las pruebas. En este inciso realmente están
a mi juicio, el tema de las pruebas, porque yo presento o ofrezco el desahogo de una prueba, el juzgado de distrito me dice es inconducente o es impertinente, no la voy a admitir. Desde luego que puedo recurrir en queja. O si, por ejemplo, alguna prueba que pudiera afectar mi derecho a la privacidad, a la intimidad, a mi vida privada, ¿cómo pudiera ser una inspección en los documentos de mi empresa o en mis documentos personales? Pudiera recurrir en queja. Es decir, todas aquellas resoluciones que no admitan el recurso de revisión, pero que sea trascendental y grave en el proceso, podremos acudir al recurso de queja. Inciso F, las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios. Este incidente lo establece la ley de amparo para que podamos hacer efectivas las fianzas, las garantías que otorga nuestra contraparte. En la suspensión, supongamos, el quejoso solicita la suspensión para el efecto de que no sea desposeído del inmueble, ¿ok? Le fijan para su efectividad una garantía de 100,000 pesos y él exhibe. Yo, como tercero interesado, no puedo ejecutar el acto y me tengo que esperar a que se resuelva el amparo indirecto y quizás la revisión. Y le niegan el amparo al quejoso. Digo, ok, durante 1 año y medio ya no te pude ejecutar la sentencia, pero ahora la ejecuto y aparte voy a promover el incidente de daños y perjuicios en el juicio de amparo indirecto. Y lo presentas así tal cual un incidente, tienes 6 meses para hacerlo después de que cause ejecutoria la sentencia de amparo. Muy sencillo, únicamente haces tu relación de hechos y con las pruebas necesarias acreditas los daños que te pudieron causar. Daños y perjuicios. Recordemos, daño es la pérdida o el menoscabo al patrimonio y el perjuicio es la ganancia lícita que dejaste de percibir a causa de la suspensión. En este caso, ¿cuál es la ganancia lícita? Simplemente puedes argumentar una renta del inmueble de manera lícita. No lo tuviste en posesión, pero si lo hubieras tenido, tendrías esa posibilidad de generarte un recurso. No sería cuando hay una cantidad de dinero líquida, es decir, cuando condenan al demandado al pago de 1,000,000 de pesos. Estamos de acuerdo que el hecho de que tú no puedas disponer de ese dinero durante 1 año y medio, cuando te llegue el dinero, va a haber un tema de inflación, que ya no vale lo mismo. Un tema de ganancia lícita que lo pudiste haber tenido al menos en inversión básica en el banco de 6% anual. Y de esta manera argumentas en tu incidente de daños y perjuicios la resolución que recaiga, porque lo vas a promover ante el propio juzgado de distrito o tribunal de apelación. La resolución que recaiga sobre ello pueden acudir en queja, ya sea que te lo declaren infundado tú como tercero interesado, o que te lo declaren fundado y acuda la contraparte. Inciso G. Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado. Tenemos un incidente dentro de un incidente. Así lo establece la ley de amparo. Al momento de yo solicitar como quejoso la suspensión del acto reclamado, recuerden que se va a abrir un incidente de suspensión. En este incidente, pues primero, ya saben, me conceden la suspensión provisional. Hay una audiencia incidental donde me van a resolver sobre la suspensión definitiva. Pero desde el momento en que me conceden la suspensión provisional, por ejemplo, para el hecho de que no aprendan a mi cliente, y la autoridad responsable ya está notificada, es decir, el juez de control ya está notificado, la policía ministerial ya está notificada, la fiscalía y demás, tienen que acatar ese mandamiento judicial. Si no lo hacen, aparte de que es un delito,
podemos promover nosotros este incidente. Dentro del incidente de suspensión promoveremos un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. Y diremos los hechos por los cuales no la están cumpliendo, no la están acatando o es defectuoso su cumplimiento. Si se resuelve que es fundado, el juzgado de distrito le da 24 horas a la autoridad responsable para que subsane, y si no lo hace, da vista al Ministerio Público por el delito. Contra esas determinaciones, la parte afectada puede recurrir en queja. Inciso H. Las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. Cumplimiento sustituto. Esto significa que hay ciertos casos en los que la sentencia de amparo te la conceden y no puede, digamos, verificarse este cumplimiento en el mundo fáctico. ¿Por qué razón? Porque quizás el objeto o la materia del amparo dejó de existir. Por ejemplo, una expropiación, por ejemplo, en el asunto del campo de golf de Ricardo Salinas en Huatulco, que ya hay un decreto presidencial que dice: este terreno es área protegida. Ok, desde luego que en el amparo indirecto lo están combatiendo. Están combatiendo el decreto y están combatiendo aparte la clausura. Son dos actos distintos, pero que están completamente relacionados y que uno es consecuencia del otro. Pero, ¿qué pudiera pasar si en lugar de decir es un área protegida, se dice: ¿sabes qué? Te lo voy a expropiar porque vamos a construir por ahí el Tren Maya? Tú te inconformas con eso, aunque es un decreto de expropiación, y te vas al amparo indirecto. Después de 1 año y medio, ¿qué resulta? Que te conceden el amparo. ¿Por qué? Porque no se siguieron los lineamientos constitucionales para tal efecto y te dicen: pues restitúyele el goce del derecho violentado. ¿Cuál es ese goce del derecho? Pues tu propiedad y tu posesión. Y se llega el día, no te pueden poner en posesión. ¿Por qué? Porque ya está construido el Tren Maya. Ya es más la utilidad pública que va a tener ese tren a que tú tengas tu parcela. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos que promover un incidente de cumplimiento sustituto. Esto es: me debiste haber restituido en el goce de mi derecho a la propiedad y posesión. Ya no se puede. ¿Por qué? Pues por causas materialmente imposibles. Entonces, págame de manera al valor comercial ese terreno. Y listo. Se hace un incidente, se presentan pruebas y se te va a pagar. La resolución que recaiga este incidente de cumplimiento sustituto también puede ser recurrido en queja. Y esos son todos los supuestos que tenemos de queja en amparo indirecto. Ahora pasaremos a la segunda fracción del artículo 97. Amparo directo tratándose de la autoridad responsable. ¿Ok? En este caso es muy interesante advertir la precisión que hace el legislador, que nos dice: únicamente tratándose de la autoridad responsable. Recordemos que en amparo directo cambia el trámite completamente con el amparo indirecto. En el amparo indirecto llegamos nosotros con nuestra demanda de amparo al juzgado de distrito, tribunal colegiado, al juzgado de distrito o al tribunal de apelación. Son los únicos que conocen de amparo indirecto. Llegamos con nuestra demanda y presentamos ahí nuestro amparo y ahí inicia el trámite.
y ellos mismos lo resuelven. ¿Qué pasa con el amparo directo? Nosotros presentamos nuestra demanda ante la autoridad responsable. Esto es, el juez o la sala, tribunal de apelación, que emitió la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio. Es decir, yo llego con mi demanda de amparo, con mi escrito, lo presento ante el tribunal de apelación en Naucalpan. Este tribunal de apelación tiene que cumplir con ciertas obligaciones en el plazo de 5 días. Esto es, certificar la fecha en que me notificaron y la fecha de interposición de mi demanda de amparo, correr traslado a los terceros interesados, rendir el informe con justificación y enviar las constancias de los autos al tribunal colegiado competente. Esas son las obligaciones de la autoridad responsable. Entonces estamos de acuerdo que durante este periodo de 5 días en el que la autoridad responsable actúa como auxiliar de la justicia federal, pudiera emitir ciertas determinaciones que nos afectan a nosotros como quejosos y podemos recurrir en queja. ¿Cuáles son? Inciso A, esto me pasó hace poco, cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente. En un caso que tuvimos, presentamos un amparo directo en contra de una sentencia dictada ya en cumplimiento de otro amparo. Es decir, era un juicio ejecutivo mercantil, nos fuimos hasta sentencia, ganamos, la contraparte promueve un amparo directo, se lo conceden y le dicen a la autoridad responsable: no valoraste estas pruebas, fuiste omiso en valorar estas pruebas, entonces valóralas y con libertad de jurisdicción emite otra. ¿Ok? Le devuelven la ejecutoria, deja insubsistente la sentencia el juez y emite otra concediéndonos de nueva cuenta la razón. Es procedente la acción y se le condena al pago de tanto. Okay. Pero en esta ocasión, al momento de leer yo la sentencia, advierto que una de las prestaciones que eran los intereses no me los estaba cuantificando de manera correcta. Entonces, le digo a mis clientes: ¿sabes qué? La contraparte va a promover su amparo directo, es un hecho. Entonces vamos a promover nosotros también el nuestro. Y pues, que se resuelvan al mismo tiempo, pero ganamos un poquito más. Presento mi demanda de amparo directo, la contraparte también. El juzgado remite únicamente la de mi contraparte y la mía no. Entonces yo voy en repetidas ocasiones ante el juez: ¿por qué no has mandado mi demanda de amparo al tribunal colegiado? No, porque está reservada y no sé qué. Bueno, eran unos pretextos tan tontos que a mí realmente me parecía francamente decepcionante. O sea, yo entiendo que los juzgados de primera instancia no están acostumbrados a recibir tantos amparos directos, porque generalmente siempre hay un recurso, como la apelación, donde ellos lo mandan a la sala y se desentienden, y es la sala la que está acostumbrada a mandar los amparos directos. Bueno, este juez así, que no le iba a mandar. Bueno, ¿qué hago? Voy y presento mi recurso de queja. ¿Ante quién? Ante el tribunal colegiado que deba conocer el asunto. Y es el tribunal colegiado el que le requiere al juez: oye, ¿por qué no me has mandado esta demanda? Yo lo único que tengo que hacer es presentar en un escrito muy sencillo: promuevo recurso de queja en términos del artículo 97, fracción segunda, inciso A, en virtud de que el juez quinto civil de tal distrito judicial no ha enviado mi demanda de amparo, no le ha dado trámite, punto. Y adjunto el acuse de mi amparo. Le dan entrada a la queja, le requieren al juez y en 2 días ya está el asunto en el tribunal colegiado. Inciso B. Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue esta, rehúse la admisión de fianzas y contrafianzas y admita las que no reúnan los requisitos legales, excesivas o insuficientes. ¿Por qué la autoridad responsable?
es que en amparo directo, quien te concede la suspensión no es el tribunal colegiado, es la autoridad responsable. Entonces, si hay algún tipo de violación al momento de decidir sobre la suspensión, es decir, concedo, niego, o te fijo una fianza que sea completamente insuficiente, podemos acudir al recurso de queja. Contra la resolución que decide el incidente de reclamación de daños y perjuicios, ya lo vimos exactamente en los mismos términos que en el amparo indirecto, podemos promover un incidente ante la autoridad responsable una vez que cause ejecutoria la sentencia de amparo. El mismo ejemplo. Tenemos un amparo directo donde condenaron a mi contraparte al pago de X cantidad de dinero. Al momento de presentar su demanda de amparo, solicita la suspensión, la autoridad responsable se la concede, es decir, yo no puedo ejecutar la sentencia, y le fijan una garantía de 50,000 pesos. Bueno, se lleva el amparo directo, se lo niegan y yo presento este incidente. Igualmente, tengo 6 meses, pero lo hago ante la autoridad responsable. Yo con el tribunal de apelación y le digo, en virtud de que le negaron el amparo a mi contraparte y me causó los siguientes daños y lo acredito con tales pruebas, y listo. Me van a dar ese dinero de la fianza. Y en caso de que no, recurro en queja. Inciso D. Cuando niega al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma causen daños o perjuicios a alguno de los interesados. Esto, pues, desde luego, es en temas de carácter penal, y cualquier determinación en este sentido, cuando se tenga que otorgar o no una libertad bajo caución, podrás acudir al recurso de queja. Esos son los supuestos en que procede la queja en amparo directo, tratándose únicamente de la autoridad responsable. Ahora bien, ¿cuál es el plazo que tenemos para presentar nuestro recurso de queja? Regla general, 5 días, a partir desde luego que nos notifican o tenemos conocimiento del acto. 2 excepciones. Tenemos 2 días hábiles para presentar nuestro recurso de queja cuando vayamos a impugnar temas relacionados con la suspensión de plano o suspensión provisional. ¿Por qué? Porque recordemos que este es un tema urgente. Ahorita les voy a explicar el procedimiento y tiene una razón de ser. Y en cualquier tiempo cuando se omita tramitar la demanda de amparo. En mi caso, el juez tenía más de 15 días hábiles que no remitía al tribunal colegiado la queja. Ya se me habían pasado los 5 días. Ahí el legislador entiende que si la autoridad responsable está haciendo omisa en cumplir con su obligación de remitir el amparo, desde luego que no nos va a imponer un plazo como quejosos. Imagínate, si te pasan los 5 días porque el juez te dice, lo mando la próxima semana, no te preocupes, y tú dices, bueno, para no pelearme con el juez, y se te pasa el plazo, ¿y qué? ¿Te van a tener por no presentar la demanda de amparo? No es una cuestión imputable a ti. Es por esa razón que en cualquier tiempo, siempre que sea que la autoridad responsable está haciendo omisa en tramitar. ¿Cómo lo vamos a hacer este recurso de queja? Desde luego por escrito, y lo vamos a presentar ante el órgano jurisdiccional que conoce del amparo. ¿Qué órgano jurisdiccional conoce el amparo indirecto? Juzgados de distrito y tribunales de apelación. Presentamos nuestro recurso de queja. Si se trata de actos de la autoridad responsable, lo vamos a hacer ante el tribunal colegiado que deba de conocer del amparo directo o que haya conocido. ¿Por qué creen? Porque si lo hacemos ante la propia autoridad responsable, si está haciendo omisa en mandar, por ejemplo, la demanda de amparo, pues menos va a mandar la queja, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, si tú presentas, por ejemplo, tu demanda de amparo directo, pasaron más de 5 días,
y la autoridad responsable no ha hecho absolutamente nada, o no te conceden la suspensión, lo que vas a hacer es un escrito al tribunal colegiado en turno en materia civil, penal, mercantil, no sé, la materia que sea, y vas a presentar tu queja. Vas a decir, el juzgado o el tribunal de apelación en el expediente número tal emitió la siguiente resolución o ha sido omisa en tramitar la demanda y me causa este agravio. De manera muy sencilla. Lo presentas ante el tribunal colegiado y el tribunal colegiado le va a dar un número de expediente, va a requerir al juzgado o a la autoridad responsable y se le va a ir dando el trámite de ley. En el escrito, artículo 100, en el artículo de quejas se expresarán los agravios que resulte la resolución. Desde luego, todo recurso tiene que ser con expresión de agravios, a menos que la ley te diga otra cosa, pero en el tema de amparo, todos los recursos vienen con expresión de agravios. Recordemos que estamos hablando de un tema de legalidad. Vamos a impugnar únicamente aspectos legales del procedimiento. Y este tipo de afectaciones que pudieran ocurrir los vamos a hacer en agravios. ¿Okay? Aquí no se llaman conceptos de violación como la demanda de amparo. Aquí ya son agravios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un recurso en tema de legalidad. Como siempre, si lo presentamos de manera impresa, tenemos que correr traslado a las demás partes. Entonces hay que llevar copias para todos, salvo en los casos en los que se trate de intereses de menores, de personas con alguna discapacidad y grupos vulnerables, como pudiera ser población ejidal o comunal, o que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en una clara desventaja. Aquí es muy difícil, en esta parte, porque el juzgado de distrito te pide pruebas, ¿no? De cuánto ganas o que si no ganas, tienes que presentar hasta testigos. Te sale más caro que a veces hasta patrocinar las copias para darle trámite al asunto. Pero pudiera pasar. En temas penales, ¿cuál es el trámite? El órgano jurisdiccional va a notificar a las demás partes. Previo a eso, cuando nosotros presentamos nuestro recurso de queja, es por escrito, con expresión de agravios, y vamos a señalar expresamente las constancias que queramos que se remitan al tribunal colegiado, que va a conocer el asunto. Yo podré decir, me inconformo con la resolución en la que se tuvo por no reconocer la calidad de tercero interesado de fulanito de tal. ¿Qué constancias creen que sean importantes? Pues en principio mi demanda de amparo, quizás los anexos, la determinación del juez y listo. El juzgado de distrito le va a dar vista y va a notificar a las demás partes, les va a dar 3 días para que les digan qué otras constancias quieren que se agregue al testimonio del recurso, va a agregar las que considere pertinentes de oficio y lo va a remitir al tribunal colegiado que deba de conocerlo. ¿Ok? En los supuestos del artículo 97, fracción primera, inciso B, estamos hablando queja urgente contra la determinación que concedió o negó la suspensión provisional o de plano. En este caso, el juzgado de distrito va a notificar a todas las partes y de inmediato lo va a remitir al tribunal colegiado que deba conocer. ¿Por qué razón? Recuerden que en el incidente de suspensión nos conceden la suspensión provisional o nos la niegan y nos señalan fecha para una audiencia incidental. La ley dice que es en 5 días y generalmente esto sí se cumple. Entonces, te conceden el lunes o te niegan la suspensión provisional y te señalan fecha para el viernes o para el próximo lunes la audiencia incidental, ¿ok? Tienes tú 2 días para presentar tu recurso de queja. Entonces, el lunes te enteras que te negaron la suspensión provisional. Martes, el miércoles presentas tu recurso de queja. Entonces ahí el juzgado de distrito tiene que notificar de inmediato y remitir
el recurso al tribunal colegiado. Y el tribunal colegiado tiene 48 horas para realizar su determinación. Por eso, esto se le conoce como queja urgente. ¿Por qué? Si se llega a resolver en la audiencia incidental sobre la suspensión definitiva, tu recurso queda sin materia. Porque la suspensión definitiva ya sustituyó a la suspensión provisional. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que desde el primer día que tenemos conocimiento nosotros que nos negaron o que nos afecta la resolución de la suspensión de plano o provisional, ese mismo día hagamos el recurso. Para que en lo que lo presentas, notifican a las partes y lo remiten al tribunal colegiado, te dé este espacio temporal para que el tribunal colegiado pueda resolver dentro de las 48 horas y todavía no te hayan resuelto sobre la suspensión definitiva. Es la única manera. Porque si nos tardamos hasta 2 días, es muy probable que se pueda quedar sin materia. Y esto también lo resolvió la Suprema Corte en una jurisprudencia. Porque este recurso de queja, hasta hace unos 6 meses aproximadamente, o un año quizás, siempre quedaba sin materia. ¿Por qué? Porque tú presentabas tu recurso, el juzgado de distrito notificaba y hasta que no tenía las constancias de notificación de las autoridades responsables, lo remitía. Entonces ya cuando lo remitía, generalmente ya estaba por resolver la suspensión definitiva y no había materia del recurso. Entonces quedó como inoperante. Cuando la Suprema Corte conoce de un asunto en el que se reclamaba una contradicción de tesis respecto de este recurso, se llegó a la determinación de que sí, efectivamente la ley dice, tienes que notificar a las demás partes, pero también dice que tienes que remitir de inmediato al tribunal colegiado. Entonces, ¿cuál es la obligación? En la interpretación que hizo la Suprema Corte fue la siguiente. Recibes tú como juzgado de distrito la queja urgente, notificas a las partes y no necesariamente tienes que tener las constancias de notificación en ese momento. Pero ya en ese momento, de inmediato, como dice la ley, lo vas a remitir al tribunal colegiado. Y en cuanto tengas las constancias, pues se las haces llegar. Tú sigues cumpliendo con tu obligación de notificar a los demás, pero también de remitir de inmediato el recurso de queja. Y desde ese criterio, ya no han vuelto a quedar sin materia los recursos de queja. Salvo que lo presentemos casi en el último momento de los 2 días que tenemos para hacerlo. Entonces, mi recomendación es en el mismo día o al día siguiente presentar nuestro recurso de queja. ¿Y qué más tenemos? Ok. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en resolver un recurso de queja? Regla general, 40 días. Salvo, desde luego, la queja contra la suspensión de plano provisional, que será en 48 horas. Finalmente, hay una facultad para el órgano de amparo cuando nosotros les presentamos una queja que por su naturaleza tan trascendental y grave pudiera afectar y que no pudiera ser reparable en la sentencia, el juzgado de distrito o tribunal de apelación pudiera suspender el procedimiento hasta en tanto se resuelve, porque recordemos que se resuelve en 40 días la queja. Y los tribunales colegiados se toman muy en serio el plazo. Nunca te lo van a resolver antes. Entonces, si durante ese tiempo ya te dictan sentencia en el amparo, pues puede quedar sin materia el recurso de queja. Habrá ciertos casos. En un asunto a mí me suspendieron el procedimiento porque impugné en materia penal el reconocimiento de una persona. Yo era el quejoso, estaba representando al quejoso, que era un investigado en materia penal. Le reconocieron el carácter a una persona que a mi gusto no tenía la calidad de víctima. Presenté el recurso de queja y el juzgado de distrito dijo, es que efectivamente tengo que suspender el procedimiento porque pudiera quedar sin materia
Y eso significaría pues no darle intervención a esta persona que pudiera tener esta calidad de tercero interesado y aparte víctima en el proceso penal. Suspendió el procedimiento, al final declaran infundado el recurso de queja y sí le dan intervención. Pero bueno, yo tenía que agotar mi recurso de impugnación y eso dio a que se suspendiera el procedimiento. Entonces, sí pasa, sí pueden suspender el procedimiento de amparo completamente hasta que se resuelva el recurso de queja. No nos dicen qué supuestos específicos, queda a determinación del juzgado. Y, ok, nos declaran fundado el recurso de queja. ¿Qué es lo que va a pasar? El tribunal colegiado va a emitir la resolución que en derecho corresponda, porque el artículo 103 nos dice, de resultar fundado, sin necesidad de reenvío, se resolverá lo que en derecho corresponda. ¿Qué es el reenvío? El reenvío en tema procesal civil significa que existe un juzgado que emite una determinación, un tribunal superior que la va a revisar y este tribunal superior que está revisando el recurso, cuando hay un sistema normativo que te permite el reenvío, es esto que hiciste está mal, por esto, esto y esto y esto, corrígelo, ¿no? Ese es el reenvío. En amparo, en este recurso de queja, no hay reenvío. Eso significa que el tribunal colegiado va a asumir la plenitud de jurisdicción y va a emitir la resolución que en derecho corresponda. Es decir, me niegan la suspensión provisional, me voy a la queja y si me la declaran fundada, el propio tribunal colegiado va a emitir, va a decir si es fundado el agravio, se concede la suspensión para estos efectos, ¡pum!, listo. Y el juzgado de distrito ya no tiene que emitir otra resolución. Ya es la que rige, la que manda el tribunal colegiado. A menos que implique la reposición del procedimiento, ahí desde luego sí hay reenvío. Porque el tribunal colegiado no puede conocer de un amparo indirecto, no tiene esa competencia. Entonces no podría asumir esa jurisdicción. ¿Cuándo pudiera existir una reposición del procedimiento? Precisamente en un tema de pruebas. No me permitieron desahogar una inspección y era necesaria para la debida integración del expediente constitucional. El tribunal colegiado declara fundada mi queja y va a emitir una resolución en la que le diga al juzgado de distrito: tienes que dejar insubsistentes todas estas resoluciones, reponer el procedimiento y ordenar que se desahogue esto. Y listo. Son las únicas dos formas de terminar con un recurso de queja en caso de que sea fundado. Desde luego, si es infundado, queda sin materia, pues nada pasó. Y con eso terminamos